Capítulo 1. El espejo distorsionado. ¿Pueden los medios controlar tu mente? En el mundo moderno, los medios de comunicación son omnipresentes. Despertamos con noticias en nuestros teléfonos, vamos al trabajo escuchando la radio, pasamos el día conectados a Internet donde las redes sociales y los portales de noticias compiten por nuestra atención, y volvemos a casa para ver la televisión, donde las historias del día se presentan y se analizan. Los medios nos informan, nos entretienen, nos conectan y de muchas maneras, dan forma a nuestra comprensión de lo que está sucediendo en el mundo. Se les llama, a menudo, el cuarto poder, una fuerza capaz de influir en la política, en la cultura e incluso en nuestra propia realidad percibida. Pero detrás de esta superficie de información y entretenimiento, subyace una pregunta más profunda y perturbadora que resuena en la mente de cada vez más personas. ¿Están estos medios, de manera consciente o inconsciente, manipulando activamente nuestras mentes? La idea de que los medios pueden manipular no es nueva. Desde los primeros panfletos políticos hasta las campañas de propaganda de las guerras mundiales, se ha entendido que la información puede ser una herramienta poderosa para influir en el pensamiento y el comportamiento de las masas. Pero hoy, con la velocidad, el alcance y la sofisticación tecnológica de los medios, desde las grandes corporaciones hasta las plataformas digitales que personalizan cada titular que ves, la preocupación por la manipulación mediática ha alcanzado un nuevo nivel. Ya no es solo una cuestión de si los medios influyen en nosotros, algo que es innegable, la pregunta crucial es si esa influencia se convierte en una manipulación deliberada, en un intento calculado de dirigir nuestro pensamiento hacia una dirección específica, a menudo sin que nos demos cuenta. Para empezar a desentrañar esta compleja pregunta, debemos distinguir entre la influencia natural y la manipulación activa. Los medios, por su propia existencia, influyen en la sociedad. Deciden qué noticias son importantes, establecen la agenda, cómo se presentan, el encuadre y qué voces se escuchan. Esto, inevitablemente, moldea la conversación pública y, en cierto grado, cómo pensamos sobre los temas. Pero la manipulación va un paso más allá. Implica un intento intencional de engañar, distorsionar la verdad u omitir información crucial para lograr un resultado deseado en la audiencia. Implica, para muchos, una agenda oculta detrás de la aparente objetividad o el entretenimiento. La preocupación por la manipulación mediática surge, en parte, de la comprensión de que los medios masivos no son entidades neutrales e independientes que simplemente reflejan la realidad como un espejo perfecto. Tienen dueños, a menudo grandes corporaciones con sus propios intereses financieros, políticos o ideológicos. Dependen de anunciantes que pueden ejercer presión. Están operados por personas con sus propios sesgos, conscientes o inconscientes. Y, en algunos casos, pueden estar sujetos a presión o influencia directa de gobiernos u otros centros de poder. Esta compleja red de intereses crea un entorno donde la presentación objetiva de la verdad se vuelve, al menos, desafiante y, en el peor de los casos, puede convertirse en una herramienta para servir a agendas específicas. Muchas personas hoy sienten que las noticias que reciben no son un reflejo fiel de la realidad, sino una versión cuidadosamente filtrada, sesgada o incluso fabricada. Sienten que los medios se utilizan para dividir a la población, para generar miedo o indignación, para promover ciertas ideologías o candidatos, o para distraer de temas que el poder no quiere que discutamos. Esta sensación de estar siendo jugado o manipulado por las fuentes de información es un motor poderoso del escepticismo moderno hacia los medios. ¿Es esta sensación justificada? ¿Estamos, sin saberlo, bajo la influencia constante de fuerzas que controlan lo que vemos y pensamos? En los próximos capítulos, vamos a sumergirnos profundamente en el funcionamiento interno de los medios de comunicación y en los mecanismos a través de los cuales la influencia puede deslizarse hacia la manipulación. Exploraremos la historia de la propaganda y cómo sus técnicas han evolucionado. Analizaremos cómo algo tan simple como la forma en que se presenta una historia, el encuadre, puede cambiar drásticamente nuestra percepción. Discutiremos los diferentes tipos de sesgo mediático y si es posible escapar de ellos. Miraremos quiénes son los dueños de los grandes medios y qué implicaciones tiene esto. Y, crucialmente, exploraremos cómo la era digital,
con sus algoritmos y noticias falsas, ha transformado el panorama de la información y el potencial de manipulación a una escala sin precedentes. Nuestro objetivo no es decirte qué creer, sino proporcionarte el conocimiento y las herramientas para que puedas evaluar críticamente la información que recibes cada día y decidir por ti mismo si estás siendo manipulado y cómo proteger tu mente en un mundo mediático complejo. Si alguna vez te has preguntado si lo que ves en las noticias es toda la historia, si sientes que las narrativas mediáticas a menudo te polarizan o si simplemente quieres entender mejor el poder que ejercen los medios en tu vida, entonces esta serie es para ti. Para unirte a nosotros en esta crucial exploración sobre cómo los medios pueden estar manipulando nuestras mentes, y para armarte con el conocimiento que te permitirá navegar el paisaje mediático con mayor discernimiento, hay algo que puedes hacer ahora mismo. Si este primer capítulo ha resonado contigo, si ha encendido tu curiosidad o confirmado tus sospechas, por favor, dale un me gusta a este video. Tu me gusta nos indica que este tema es importante para ti y ayuda a que este contenido llegue a más personas que también se hacen estas preguntas. Queremos construir una comunidad informada y crítica, así que te animamos a dejar un comentario abajo compartiendo tus pensamientos iniciales. ¿Sientes que los medios te manipulan? ¿Por qué? Tu experiencia y perspectiva enriquecen enormemente esta conversación. Y lo más importante, para no perderte ninguno de los próximos capítulos, donde desvelaremos las técnicas de encuadre, el sesgo, el poder de los algoritmos y cómo protegerte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanilla de notificaciones. No dejes que otros decidan lo que piensas, toma el control de tu propia mente informada. El viaje hacia una comprensión crítica de los medios apenas comienza. Capítulo 2, de la imprenta a la pantalla, la evolución de la influencia mediática. Si hoy nos preguntamos si los medios están manipulando nuestras mentes, es esencial entender que la capacidad de los medios para influir, e incluso intentar controlar el pensamiento público, no es un fenómeno exclusivamente moderno. La preocupación por quién controla la información y cómo se utiliza para dar forma a la sociedad tiene raíces tan profundas como la historia de la comunicación misma. A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo ha hecho el poder y el alcance de los medios, transformando la forma en que recibimos información, consecuentemente, el potencial para que esa información sea utilizada con fines persuasivos o manipuladores a una escala cada vez mayor. Viajemos atrás en el tiempo para ver cómo llegamos aquí. Piensa en el impacto revolucionario de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. Antes, la información era escasa, copiada a mano, y controlada principalmente por la Iglesia y las élites. La imprenta hizo posible la producción masiva de textos. Esto no solo democratizó, lentamente, el acceso al conocimiento, sino que también abrió la puerta a una nueva forma de influencia, los panfletos políticos, los libelos, las primeras gacetas. De repente, las ideas, las noticias, precisas o no, y las opiniones podían difundirse a una velocidad y escala nunca antes vistas, influyendo en la Reforma Protestante, en revoluciones y en la formación de identidades nacionales. El poder ya no residía solo en controlar el territorio o la fuerza militar, sino también en controlar las narrativas que circulaban en forma impresa. Avanzando hasta el siglo XIX y principios del XX, presenciamos el nacimiento de los medios de masas tal como los concebimos antes de la era digital. Los periódicos se convirtieron en un fenómeno masivo, accesibles para gran parte de la población. La circulación se disparó, y con ella, el poder de los magnates de la prensa. Es la era del periodismo amarillo, caracterizado por el sensacionalismo, la exageración, sí, la manipulación deliberada para vender periódicos o para avanzar agendas políticas. Figuras como William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer utilizaron sus imperios periodísticos no solo para informar, sino para influir en la opinión pública, notablemente en el periodo previo a la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, donde la cobertura a menudo influyó en el sentimiento popular a favor de la intervención. Aquí, la manipulación no era sutil, era descarada, apelando a las emociones y utilizando la mentira para lograr objetivos. Con la llegada de la radio a principios del siglo XX, la influencia mediática dio un salto cualitativo. Por primera vez, la información y la persuasión podían llegar a los hogares de forma instantánea y audible, trascendiendo las barreras de la alfabetización.
Líderes políticos como Franklin D. Roosevelt utilizaron la radio para dirigirse directamente al público en sus charlas junto a la chimenea, forjando una conexión personal sin precedentes. Pero la radio también demostró ser una herramienta increíblemente potente para la propaganda a gran escala, utilizada por regímenes totalitarios en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial para movilizar poblaciones, difundir ideologías y demonizar al enemigo. La inmediatez de la radio y la intimidad de la voz crearon nuevas vías para la influencia emocional y la manipulación. Después de la guerra, la televisión emergió como el medio dominante, combinando el sonido con el poder arrollador de las imágenes en movimiento. La televisión transformó la política, la cultura y la vida diaria. Los eventos históricos, desde la Guerra de Vietnam hasta el movimiento por los derechos civiles, fueron llevados directamente a los hogares, moldeando la percepción pública de maneras profundas. La publicidad televisiva se convirtió en una industria masiva, perfeccionando el arte de persuadirnos para comprar productos, pero también para adoptar estilos de vida y valores. Los debates presidenciales televisados cambiaron para siempre la forma en que elegimos a nuestros líderes, priorizando la imagen y la presentación sobre el contenido. La televisión no solo reportaba la realidad, la presentaba de una manera que, inherentemente, influía en cómo la interpretábamos. Luego llegó la revolución digital. El Internet prometió ser la gran fuerza democratizadora de la información, un medio donde cualquiera podía ser tanto consumidor como productor, rompiendo el monopolio de los grandes conglomerados mediáticos. Inicialmente, parecía una descentralización del poder mediático. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más compleja. La información se ha vuelto instantánea, accesible en una escala masiva, pero también incontrolable y abrumadora. La era digital ha traído consigo nuevos guardianes de la información, las grandes plataformas tecnológicas y las redes sociales que, a través de algoritmos, filtran y curan lo que vemos. La velocidad a la que circula la información y la desinformación es vertiginosa. Los modelos de negocio basados en la atención han incentivado el clickbait, el sensacionalismo y el contenido polarizador. La distinción entre noticias fiables, opiniones sesgadas y pura propaganda o noticias falsas se ha vuelto borrosa. En cada etapa de esta evolución, desde la imprenta hasta la pantalla digital, el alcance, la velocidad y la sofisticación de los medios para llegar a nuestras mentes han aumentado exponencialmente. Y con ese aumento, también ha crecido el potencial para que esos medios sean utilizados no solo para informar o entretener, sino para guiar, persuadir o, en el peor de los casos, manipular activamente cómo pensamos y cómo actuamos. Comprender esta trayectoria histórica nos muestra que la pregunta sobre la manipulación mediática no es una simple paranoia moderna, sino una preocupación recurrente que se ha transformado con la tecnología. Pero ¿cómo operan exactamente estas técnicas de influencia y manipulación en el complejo paisaje mediático de hoy? Eso es lo que comenzaremos a desvelar a continuación. Capítulo 3. La ciencia de la persuasión, propaganda, publicidad y relaciones públicas. Hemos visto cómo los medios han evolucionado a lo largo de la historia, aumentando exponencialmente su alcance y su velocidad para llegar a nuestras mentes. Pero, ¿qué tipo de mensajes transportan estos medios, más allá de la simple información o el entretenimiento? Aquí es donde entramos en el terreno de la persuasión, un campo donde diversas disciplinas han perfeccionado el arte de influir en el pensamiento y el comportamiento de las masas utilizando los canales mediáticos. Tres de las más destacadas son la propaganda, la publicidad y las relaciones públicas. Aunque tienen objetivos diferentes y operan con distintos grados de transparencia, las tres comparten una meta fundamental: moldear la percepción pública, y al hacerlo, abren la puerta a la posibilidad de manipular nuestras mentes. Comprender cómo funcionan estas fuerzas es clave para identificar cuando la influencia se desliza hacia la manipulación. Comencemos con la propaganda. Históricamente asociada a la política y la guerra, la propaganda es la comunicación diseñada para influir en la actitud de una comunidad hacia alguna causa o posición, a menudo presentando solo un lado de un argumento de manera emocional y simplificada. Piensa en los carteles patrióticos de la Primera Guerra Mundial, instando a los hombres a alistarse y demonizando al enemigo. O en la maquinaria de propaganda masiva de la Alemania nazi bajo Joseph Goebbels,
que utilizó la radio, el cine y la prensa para difundir una ideología de odio y movilizar a la población. La propaganda, en su forma más pura, no busca informar objetivamente, busca convencer, movilizar, si es necesario, deshumanizar. Sus técnicas a menudo incluyen la apelación a emociones fuertes como el miedo, el patriotismo o el odio, el uso de eslóganes pegadizos y repetitivos, la simplificación excesiva de problemas complejos, la omisión deliberada de información que contradiga el mensaje deseado y, en muchos casos, la distorsión o la mentira directa. Cuando la propaganda se integra en los medios, el potencial de manipulación es enorme, ya que a menudo oculta su origen o su intención real, buscando que el mensaje sea percibido como información objetiva o como la verdad. Su objetivo último es controlar el pensamiento y la acción de la masa en beneficio de quien la emite. Luego tenemos la publicidad. Aunque su objetivo principal es comercial, persuadirte para que compres un producto o servicio, la publicidad es, en esencia, una forma de persuasión mediática a gran escala. Desde los anuncios en periódicos del siglo XIX hasta los sofisticados spots televisivos y la publicidad digital hipersegmentada de hoy, la industria publicitaria ha invertido miles de millones en comprender la psicología humana para crear mensajes que nos atraigan, nos convenzan y nos impulsen a la acción, comprar. Las técnicas publicitarias utilizan a menudo apelaciones emocionales, asocian productos con aspiraciones, crean una sensación de necesidad o deseo, y se basan en la repetición constante para que el mensaje cale. A diferencia de la propaganda política más insidiosa, la publicidad comercial generalmente es transparente en su naturaleza. Sabemos que es un anuncio y que intenta vendernos algo. Sin embargo, la escala, la omnipresencia y el refinamiento psicológico de la publicidad moderna plantean preguntas sobre hasta qué punto moldea nuestros deseos, nuestros valores y nuestra percepción de lo que es importante, y si esa influencia masiva constituye, en sí misma, una forma de manipulación a nivel cultural. En tercer lugar, están las relaciones públicas PR. Surgieron en el siglo XX como una forma de gestionar la imagen pública de individuos, organizaciones, especialmente corporaciones o gobiernos. Los profesionales de relaciones públicas trabajan para crear y mantener una percepción positiva en el público, a menudo interactuando directamente con los medios para asegurarse de que las historias se presenten de una manera favorable a sus clientes. Esto puede implicar redactar comunicados de prensa, organizar ruedas de prensa, gestionar crisis de reputación, o incluso crear eventos y campañas que generen cobertura mediática positiva. Las buenas relaciones públicas buscan informar y construir relaciones de confianza, pero a menudo operan en una zona gris entre la información y la promoción. En algunos casos, las relaciones públicas pueden utilizar técnicas que se solapan con la propaganda, como la gestión selectiva de la información, elegir qué se revela y qué se oculta, el spinning, presentar los hechos de una manera que favorezca al cliente, a veces distorsionándolos ligeramente, o la creación de noticias, que en realidad son poco más que contenido promocional disfrazado. Cuando las relaciones públicas logran que un mensaje de interés particular aparezca como noticia objetiva en un medio, su potencial para influir sin ser percibido como una fuente interesada aumenta drásticamente, acercándose a la manipulación si se oculta la verdadera naturaleza o el origen del mensaje. La línea entre estas tres disciplinas, y entre la persuasión legítima y la manipulación, a menudo se difumina en el complejo paisaje mediático moderno. La publicidad puede adoptar el lenguaje emocional y narrativo de la propaganda política moderna utiliza técnicas sofisticadas de relaciones públicas y publicidad, y las relaciones públicas pueden actuar como un canal para la propaganda corporativa o gubernamental. Todas se basan en la comprensión de cómo captar nuestra atención, apelar a nuestras emociones y dar forma a nuestras percepciones a través de los medios disponibles. Cuando estas técnicas se utilizan para distorsionar la verdad, ocultar información crucial o explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas para beneficio de quien emite el mensaje, la influencia se convierte en manipulación. Comprender que los mensajes que recibimos a diario no son neutrales, sino que a menudo son el resultado de esfuerzos deliberados de persuasión, es el primer paso esencial para defendernos contra la posibilidad de que nuestra mente sea manipulada a través de las ondas, las pantallas y las redes. Pero, ¿cómo se manifiesta esta influencia persuasiva en la forma específica en que se nos presentan las historias?
Eso nos lleva al arte sutil del encuadre. Capítulo 4. El arte del encuadre, framing, cómo la forma cambia el contenido. Hemos explorado cómo la propaganda, la publicidad y las relaciones públicas utilizan los medios para persuadirnos, a veces de forma directa y a veces de forma más sutil. Pero existe una herramienta de influencia mediática que es omnipresente, que opera constantemente en las noticias y en los reportajes, y que a menudo pasa desapercibida para el consumidor promedio, el arte del encuadre, conocido en comunicación como framing. El encuadre no se trata necesariamente de mentir o inventar hechos, sino de la forma en que se presenta la información, es la selección de ciertos aspectos de la realidad para hacerlos más prominentes en un mensaje, con el fin de promover una interpretación particular de un evento, una persona o un tema. En esencia, es como se enmarca la historia para guiar cómo la audiencia la comprende e interpreta. Piensa en un cuadro. La realidad es vasta y compleja, como una escena completa. Pero cuando alguien toma una fotografía o pinta un cuadro, elige un encuadre, un marco. Dentro de ese marco, selecciona qué incluir y qué dejar fuera, qué poner en primer plano y qué dejar en el fondo, como jugar con la luz y la sombra. Esta elección de encuadre no cambia los objetos en sí mismos que están dentro del marco, pero cambia drásticamente la forma en que percibimos la escena completa y en que nos enfocamos. En los medios, el encuadre funciona de manera similar. La realidad es el evento o el tema, y el encuadre es como el medio elige presentártelo, seleccionando qué detalles resaltar, qué lenguaje utilizar, qué fuentes citar y qué contexto proporcionar. El poder del encuadre reside en su capacidad para activar ciertos pensamientos, ideas o emociones en la mente de la audiencia, dirigiéndola hacia una interpretación particular sin necesidad de hacer una afirmación falsa explícita. Por ejemplo, considera cómo se puede encuadrar una protesta pública. Un medio puede encuadrarla como un disturbio, riot, centrándose en los actos de violencia, el desorden y la interrupción de la vida pública. Este encuadre evoca sentimientos de miedo e inseguridad, y sugiere que el problema es la falta de control y la criminalidad. Otro medio podría encuadrarla como una manifestación o protesta pacífica, Demonstration/protest, centrándose en las quejas de los participantes, sus derechos a la libertad de expresión y reunión, y el mensaje político que intentan transmitir. Este encuadre evoca simpatía por los manifestantes y sugiere que el problema son las injusticias que motivan la protesta. El mismo evento, con los mismos hechos básicos, gente reunida, expresando descontento, se percibe de manera radicalmente diferente según el encuadre utilizado. Los ejemplos de encuadre son innumerables en política y temas sociales. Piensa en cómo se habla de impuestos, se pueden encuadrar como alivio fiscal, tax relief, sugiriendo que los impuestos son una carga y que reducirlos es un acto de liberación beneficioso para todos. O se pueden encuadrar como recortes de impuestos para los ricos, tax cuts for the rich, resaltando quién se beneficia desproporcionadamente. Una política de gasto público puede ser encuadrada como una inversión en el futuro o como un aumento irresponsable del gasto. La misma ley puede ser llamada Ley de Atención Médica Asequible por sus defensores y Obamacare por sus detractores, cada término evocando diferentes asociaciones y percepciones. El lenguaje juega un papel fundamental en el encuadre. Las palabras elegidas, las metáforas utilizadas, los sustantivos y adjetivos empleados, todos contribuyen a construir el marco interpretativo. Llamar a un grupo de personas que cruzan una frontera inmigrantes activa un conjunto de asociaciones y derechos, mientras que llamarlos ilegales o extranjeros indocumentados activa otras diferentes, a menudo con connotaciones negativas o que niegan su estatus legal. El uso de ciertas palabras cargadas emocionalmente, como crisis, peligro, oportunidad o progreso, puede influir poderosamente en cómo respondemos a la información presentada. El encuadre no siempre es un acto deliberado de manipulación maliciosa. A veces, es el resultado de sesgos inconscientes por parte de los periodistas, de las rutinas de producción de noticias, como depender de fuentes oficiales que ya presentan un cierto encuadre, o de la necesidad de simplificar temas complejos en un formato de noticias conciso. Sin embargo, el encuadre también puede ser una herramienta poderosa utilizada intencionalmente por fuentes, políticos, corporaciones, grupos de interés,
que buscan influir en la opinión pública, trabajando activamente para asegurarse de que los medios adopten un encuadre que les sea favorable. A menudo a través de los esfuerzos de relaciones públicas que discutimos en el capítulo anterior. El problema surge cuando el encuadre se utiliza de manera desequilibrada o engañosa, presentando una imagen parcial de la realidad como si fuera la imagen completa. Si un medio constantemente encuadra un tema desde una única perspectiva, excluyendo sistemáticamente puntos de vista alternativos o información contradictoria, está utilizando el encuadre para guiar o empujar a la audiencia hacia una conclusión específica, limitando su capacidad para formar una opinión informada y equilibrada. Esto se acerca peligrosamente a la manipulación, incluso si cada hecho presentado dentro del marco es técnicamente correcto. Reconocer el arte del encuadre es una habilidad esencial para cualquier consumidor crítico de medios en el siglo XXI. Nos permite ver cómo se nos está presentando una historia, qué aspectos se están resaltando y cuáles se están dejando de lado, qué tipo de lenguaje se está utilizando para influir en nuestra percepción. Al identificar el encuadre, podemos dar un paso atrás y considerar, ¿cómo podría encuadrarse esta misma historia de otra manera? ¿Qué información se ha omitido que podría cambiar mi perspectiva? Al ser conscientes del encuadre, recuperamos parte del control sobre cómo interpretamos la información, resistiendo la guía o la manipulación que el medio intenta imponer. Este reconocimiento del encuadre nos lleva naturalmente a la siguiente faceta de la influencia mediática, el sesgo inherente en la selección y presentación de la información. Capítulo 5. Sesgo mediático. ¿Es inevitable la subjetividad en las noticias? Hemos visto cómo la persuasión a través de la propaganda, la publicidad y las relaciones públicas utiliza los medios, y cómo el encuadre moldea sutilmente nuestra percepción de los hechos. Ahora, adentrémonos en otro componente crucial de la influencia mediática que, para muchos, es la fuente principal de posible manipulación, el sesgo. El sesgo mediático es una inclinación o preferencia que impide que la presentación de noticias sea objetiva, equilibrada e imparcial. No siempre es un acto deliberado de engaño, a veces, el sesgo es inherente, sutil, incluso inconsciente. Pero su presencia en la información que consumimos a diario tiene un impacto profundo en nuestra comprensión del mundo. Sí, puede ser una herramienta poderosa, intencional o no, para guiar nuestro pensamiento. La pregunta es, en un mundo donde la subjetividad humana es ineludible, ¿es el sesgo en las noticias inevitable? El sesgo puede manifestarse de muchas maneras, a menudo invisibles para el ojo no entrenado. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice, crucialmente, que se deja de decir. Puede verse en la selección de noticias, decidir qué historias son lo suficientemente importantes como para cubrirse y cuáles se ignoran por completo, estableciendo así la agenda pública. Puede manifestarse en la colocación, una historia prominente en la página principal o al principio de un noticiero frente a una nota pequeña y enterrada. Se revela en el lenguaje utilizado, el uso de palabras cargadas emocionalmente, adjetivos sutilmente negativos o positivos, o metáforas que influyen en cómo pensamos sobre un tema. Se evidencia en las fuentes citadas, dar voz predominantemente a un lado de un debate mientras se minimiza o se ignora a otro, o depender excesivamente de fuentes oficiales que tienen su propia perspectiva. Y se siente en el tono general de la cobertura, un tono respetuoso y serio frente a uno burlón o dismissive. Hay varios tipos de sesgo que pueden influir en los medios. Quizás el más discutido es el sesgo político. Esto ocurre cuando un medio favorece consistentemente a un partido político, una ideología o un candidato sobre otros. Puede ser evidente en el respaldo editorial, pero también en la selección de historias, el tiempo de aire dedicado a diferentes políticos, el lenguaje utilizado para describirlos o la elección de expertos y comentaristas. En un paisaje mediático cada vez más polarizado, el sesgo político es una queja común, a menudo recíproca entre los lados del espectro político. Otro tipo importante de sesgo es el sesgo corporativo o de propiedad. Los grandes medios de comunicación son a menudo propiedad de vastos conglomerados con intereses financieros diversos. Este sesgo puede manifestarse en la cobertura favorable a la empresa matriz o a las industrias que son grandes anunciantes. Historias que podrían perjudicar los intereses comerciales de los propietarios o anunciantes pueden ser minimizadas, suprimidas o presentadas de forma sesgada.
La presión por maximizar las ganancias también puede influir en la cobertura, favoreciendo historias sensacionalistas o que generen clics sobre informes de investigación costosos y que requieren mucho tiempo. El sesgo de fuente es también significativo. Los periodistas, bajo la presión de los plazos y la necesidad de credibilidad, a menudo dependen en gran medida de fuentes oficiales como funcionarios gubernamentales, portavoces de empresas o comunicados policiales. Esto puede llevar a una cobertura que refleja predominantemente la perspectiva de las autoridades o las élites establecidas, mientras que las voces de los ciudadanos comunes, los activistas o los críticos son menos prominentes o se presentan con menos autoridad. Finalmente, existe el sesgo humano inherente, incluyendo el sesgo de confirmación, donde los periodistas, consciente o inconscientemente, buscan e interpretan la información de una manera que confirma sus propias creencias o hipótesis preexistentes. Este sesgo no es necesariamente malicioso, pero puede dificultar la presentación de una imagen verdaderamente equilibrada. La pregunta de si la objetividad total en el periodismo es posible es un debate de larga data. Algunos argumentan que es un ideal inalcanzable, ya que toda información pasa por el filtro de la percepción y el juicio humanos. Argumentan que es más realista reconocer la inevitabilidad de cierto grado de subjetividad y, en cambio, esforzarse por la transparencia sobre los sesgos, la presentación de múltiples perspectivas y la adhesión a los hechos verificables. Otros sostienen que la objetividad, entendida como un conjunto de prácticas periodísticas para minimizar la influencia personal y externa, sigue siendo un estándar esencial por el que luchar. Independientemente de si la objetividad total es un mito o una meta, lo que es innegable es que el sesgo existe en los medios de comunicación en diversos grados. Cuando el sesgo es extremo, sistemático y deliberado, se convierte en una forma potente de manipulación, ya que distorsiona consistentemente la imagen de la realidad que se presenta al público, impidiendo que la gente tome decisiones informadas basadas en una comprensión completa de los hechos. Un medio sesgado no solo te dice qué pensar, te muestra una versión de la realidad que te lleva a pensar de cierta manera. Reconocer los signos del sesgo en la selección de noticias, el lenguaje utilizado, las fuentes citadas y el tono de la cobertura es una habilidad fundamental para cualquier persona que quiera consumir medios de manera crítica y evitar ser manipulado por narrativas unilaterales o distorsionadas. En un paisaje mediático donde las fuentes de información son innumerables y a menudo contradictorias, ser capaz de identificar el sesgo es tan importante como verificar los hechos mismos. Pero, ¿de dónde proviene gran parte de este sesgo sistemático, especialmente en los grandes medios? Una respuesta clave se encuentra en la propiedad y el control de estos poderosos conglomerados mediáticos. Capítulo 6. La concentración de la propiedad. Pocas manos controlan el mensaje masivo. Hemos analizado cómo el encuadre y el sesgo influyen en la información que recibimos. Pero, ¿qué fuerzas determinan qué encuadres se usan consistentemente o qué sesgos prevalecen en los grandes medios de comunicación? Una respuesta crucial, según muchos analistas y críticos, reside en la propiedad de esos medios. A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos de una tendencia global hacia la concentración de la propiedad mediática, donde un número cada vez menor de grandes corporaciones adquiere y controla una porción cada vez mayor de los periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, revistas e incluso influye en la distribución de contenido en línea. Esta concentración de poder mediático en pocas manos plantea serias preguntas sobre la diversidad de la información, la independencia editorial y el potencial para la manipulación a gran escala. Piensa por un momento en cuántas fuentes de noticias consultas a diario. Podría parecer que son muchas y diversas. Sin embargo, si investigas quién es el propietario último de esos periódicos, canales de televisión, estaciones de radio o portales web, a menudo descubrirás que un puñado de vastos conglomerados empresariales son dueños de la inmensa mayoría de ellos. Estas corporaciones no se dedican únicamente a los medios, a menudo tienen intereses en una amplia gama de industrias, desde el entretenimiento y las telecomunicaciones hasta las finanzas y la defensa. Esta interconexión crea una red compleja donde los intereses comerciales y corporativos pueden chocar o alinearse con la misión periodística de informar al público de manera objetiva. La preocupación central sobre la concentración de la propiedad mediática es su impacto en la diversidad de las voces y perspectivas disponibles para el público.
Cuando un solo propietario controla múltiples periódicos, canales de televisión y estaciones de radio en una misma área geográfica o a nivel nacional, se reduce la probabilidad de que se presenten una amplia gama de puntos de vista o que se cubran historias que podrían ser críticas para los intereses del propietario. La pluralidad de voces, considerada esencial para una democracia saludable donde los ciudadanos necesitan acceso a diversas fuentes de información para formar opiniones informadas, se ve amenazada cuando la información masiva fluye a través de un cuello de botella controlado por unos pocos. Además de limitar la diversidad, la concentración de la propiedad plantea la pregunta de si los intereses de los propietarios influyen en el contenido noticioso. ¿Priorizan estas grandes corporaciones la búsqueda de la verdad y el servicio al interés público, o maximizan las ganancias para sus accionistas? Los críticos argumentan que la presión por la rentabilidad puede llevar a recortes en el periodismo de investigación, que es costoso y requiere mucho tiempo, a la preferencia por el contenido sensacionalista o de bajo costo que atrae a grandes audiencias y a la evitación de historias que podrían molestar a los anunciantes o a las empresas hermanas dentro del conglomerado. Más directamente relacionado con la manipulación, existe la preocupación de que los propietarios, especialmente aquellos con fuertes convicciones políticas o intereses económicos significativos, puedan utilizar sus medios para avanzar sus propias agendas. Aunque muchos propietarios afirman respetar la independencia editorial, los críticos argumentan que la influencia puede ser sutil pero poderosa. Puede manifestarse en la contratación de editores y gerentes que comparten la visión del propietario, en la definición de la línea editorial general o en la creación de una cultura corporativa donde los periodistas entienden implícitamente qué tipos de historias o ángulos son favorecidos o desfavorecidos. Historias críticas para las empresas del propietario o para sus aliados políticos pueden ser minimizadas, ignoradas o presentadas de forma sesgada. Esta concentración de poder mediático crea un potencial alarmante para la manipulación a gran escala. Cuando un pequeño grupo de entidades controla la información que llega a millones, tienen la capacidad, si así lo desean, de aplicar sistemáticamente el encuadre, el sesgo y las técnicas de persuasión, como discutimos en capítulos anteriores, para moldear la opinión pública en una dirección particular, promoviendo ciertas narrativas y suprimiendo otras. Esto no requiere necesariamente una conspiración secreta y malévola, a menudo puede ser el resultado natural de que los medios operen como cualquier otro negocio, sirviendo a los intereses de sus propietarios, pero la escala del impacto es lo que lo hace particularmente preocupante para la salud de la democracia y la autonomía individual. Los defensores de la concentración mediática a menudo argumentan que la consolidación puede llevar a eficiencias, permitir la inversión en tecnología y periodismo de calidad, aunque los críticos disputan si esto realmente ocurre, y que la competencia entre los pocos grandes conglomerados restantes aún garantiza una diversidad suficiente. Sin embargo, para quienes observan esta tendencia con preocupación, la idea de que solo unas pocas voces controlan gran parte del paisaje informativo global es, en sí misma, una amenaza al derecho del público a recibir información variada y equilibrada. Comprender quién posee los medios que consumimos es, por lo tanto, un paso esencial para evaluar la información que recibimos y para identificar el potencial de sesgo o manipulación sistemática. La concentración de la propiedad no demuestra por sí misma una manipulación activa de cada mensaje, pero sí crea la infraestructura de poder donde tal manipulación es posible a una escala masiva, y donde los intereses de unos pocos pueden tener una influencia desproporcionada sobre la mente de muchos. Y si bien esta concentración ha sido una característica de los medios tradicionales durante algún tiempo, la era digital ha introducido nuevas formas de concentración y nuevos desafíos, como veremos a continuación. Capítulo 7. La era digital, algoritmos, burbujas y cámaras de eco. Hemos rastreado la evolución de la influencia mediática a lo largo de la historia y hemos analizado cómo la concentración de la propiedad en los medios tradicionales pone el poder en manos de unos pocos. Pero la llegada de la era digital ha transformado el paisaje de la información de maneras que apenas comenzamos a comprender completamente. Inicialmente, el Internet prometía ser la gran fuerza democratizadora, un lugar donde las voces marginadas podrían ser escuchadas, donde la información fluiría libremente, rompiendo el monopolio de los viejos guardianes mediáticos. Y en muchos aspectos, esa promesa se ha cumplido. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información y a tantas perspectivas diferentes.
Sin embargo, la era digital también ha introducido nuevas y poderosas formas de influencia y potencial manipulación, operando a través de mecanismos que a menudo son invisibles para el usuario promedio: los algoritmos, las burbujas informativas y las cámaras de eco. Aunque ahora parezca obvio, pensemos en el cambio radical. Antes, un editor de periódico o un director de noticiero decidía qué historias eran importantes y cómo se presentaban para una audiencia masiva relativamente homogénea. Hoy, gran parte de la información que recibimos en línea o en redes sociales, en los resultados de búsqueda, en los sitios de noticias personalizadas, está curada por algoritmos. Estos complejos sistemas informáticos procesan enormes cantidades de datos sobre nuestros clics, nuestras búsquedas, nuestras interacciones y nuestras preferencias para decidir qué contenido es más relevante o atractivo para nosotros. Son, en efecto, los nuevos y poderosos editores invisibles de nuestras vidas digitales, tomando decisiones sobre lo que vemos y lo que no vemos, a una velocidad y escala inimaginables para los guardianes de la información tradicionales. El impacto de estos algoritmos en la forma en que consumimos información es profundo. Uno de los efectos más discutidos es la personalización. Las plataformas digitales están diseñadas para mostrarnos más de lo que les gusta, lo que genera engagement, clics, me gusta, comentarios, compartidos. Si interactúas con contenido sobre un tema en particular o con un cierto punto de vista, los algoritmos te mostrarán más contenido similar. Si bien esto puede hacer que tu experiencia en línea se sienta más relevante y atractiva, también puede limitarte a una dieta informativa estrecha y repetitiva. Esto da lugar al fenómeno de las burbujas informativas, un término popularizado por Eli Perise. La idea es que, al filtrar la información basándose en nuestras preferencias pasadas, los algoritmos pueden encerrarnos en una burbuja donde solo estamos expuestos a puntos de vista e información que confirman nuestras creencias existentes, mientras que se filtra o se minimiza la información que las desafía o que ofrece perspectivas diferentes. Sin ser conscientes de ello, podemos estar viendo una versión de la realidad mediática que ha sido hecha a medida para nosotros, lo que dificulta encontrarse con ideas opuestas o información que amplíe nuestros horizontes. Relacionado con las burbujas informativas están las cámaras de eco. Estos son espacios en línea, a menudo dentro de grupos de redes sociales o foros especializados, donde las personas con puntos de vista similares se congregan, comparten información que refuerza mutuamente sus creencias y, a menudo, desprecian o descreditan las perspectivas externas o la información contradictoria. En una cámara de eco, las ideas se repiten y se validan sin un escrutinio crítico significativo, lo que puede llevar a la radicalización de las opiniones y a una mayor resistencia a la información de fuentes externas. Los algoritmos pueden exacerbar la formación de cámaras de eco al dirigir a los usuarios hacia grupos y contenidos que probablemente alineen con sus intereses y opiniones preexistentes. La era digital, con la omnipresencia de los algoritmos, las burbujas informativas y las cámaras de eco, crea un entorno donde la desinformación y la información sesgada pueden florecer. La velocidad a la que se propaga el contenido en línea, especialmente el contenido sensacionalista o emocionalmente cargado, que a menudo funciona bien con los algoritmos, significa que las noticias falsas y las narrativas manipuladoras pueden volverse virales mucho antes de que los hechos puedan ser verificados o las correcciones puedan hacerse. La dilución de los guardianes editoriales tradicionales, si bien permitió más voces, también eliminó capas de verificación y responsabilidad. Además, la capacidad de segmentar audiencias en línea basándose en datos demográficos, intereses y comportamientos ha abierto nuevas vías para la influencia dirigida y la manipulación. Las campañas políticas, por ejemplo, pueden utilizar microtargeting para enviar mensajes específicos y personalizados a pequeños grupos de votantes, a menudo apelando a sus miedos o prejuicios de maneras que no serían aceptables en un anuncio masivo. Esta personalización extrema del mensaje mediático plantea la pregunta de si todos estamos operando con el mismo conjunto de hechos o si estamos siendo influenciados por narrativas hechas a medida diseñadas para explotar nuestras vulnerabilidades individuales. En conjunto, los algoritmos, las burbujas informativas y las cámaras de eco en la era digital no solo cambian cómo accedemos a la información, cambian la información misma y nuestra relación con ella. Crean un entorno donde es más fácil para el sesgo, tanto humano como algorítmico,
prosperar, donde las narrativas manipuladoras pueden dirigirse a audiencias receptivas y donde la exposición a ideas diversas que podrían desafiar nuestras creencias es limitada. La promesa inicial de un Internet que liberaría nuestras mentes del control mediático se enfrenta a la realidad de un paisaje digital donde las nuevas estructuras de poder y los nuevos mecanismos de influencia operan a una escala íntima y masiva simultáneamente. Esto nos lleva directamente al desafío de identificar y combatir una de las manifestaciones más visibles y dañinas de esta nueva era, las noticias falsas. Capítulo 8. El fenómeno de las noticias falsas, fake news, y su impacto global. Si los algoritmos y las burbujas informativas crean un entorno propicio para la influencia y el sesgo, el contenido que prolifera dentro de ese entorno a menudo toma la forma de uno de los fenómenos más preocupantes de la era digital, las noticias falsas, o más precisamente, la desinformación. Ya no se trata solo de cómo se enmarcan o sesgan las noticias reales. Ahora, la manipulación a menudo implica la creación y difusión deliberada de contenido completamente falso, presentado como si fuera periodismo legítimo, con la intención clara de engañar al público, generar confusión o promover una agenda particular. Comprender este fenómeno es esencial, porque las noticias falsas no son inofensivas, tienen un impacto real y perjudicial en nuestra sociedad y en nuestra capacidad para pensar de forma crítica. Definamos qué entendemos por noticias falsas o desinformación en este contexto. No se trata de un error genuino en un reportaje que luego se corrige, eso sería desinformación no intencional o misinformation. Hablamos de desinformación, contenido que es intencionalmente falso o engañoso, creado y difundido para engañar, manipular o causar daño. Esto puede incluir artículos completamente inventados, titulares engañosos diseñados para generar clics, fotografías o vídeos manipulados fuera de contexto, o narrativas fabricadas que imitan la apariencia de las noticias reales. Su objetivo no es informar, sino engañar. ¿Por qué ha proliferado tanto este fenómeno en la era digital? Varios factores clave contribuyen a su propagación explosiva. Primero, la velocidad y el alcance. En la era de las redes sociales, una historia, verdadera o falsa, puede compartirse con millones de personas en cuestión de minutos, superando con creces la capacidad de los medios tradicionales o los verificadores de hechos para corregirla. Segundo, el diseño mismo de muchas plataformas favorece el contenido que genera engagement, es decir, interacciones como clics, me gusta, comentarios y especialmente, compartidos. Las noticias falsas a menudo están diseñadas para ser sensacionalistas, emocionalmente cargadas o sorprendentes, lo que las hace altamente compartibles, independientemente de su veracidad. Los algoritmos que priorizan el contenido viral sin verificar su fiabilidad actúan como multiplicadores involuntarios. Además, la era digital ha erosionado la autoridad de los guardianes tradicionales de la información. En el pasado, los periódicos o las cadenas de televisión tenían procesos editoriales, aunque imperfectos, para verificar la información antes de publicarla. En línea, cualquiera puede crear un sitio web que parezca legítimo y publicar cualquier cosa. Esta falta de filtros iniciales, combinada con la facilidad de crear contenido convincente, aunque falso, ha permitido que la desinformación eluda los controles de calidad que antes existían. Las burbujas informativas y las cámaras de eco que discutimos en el capítulo anterior también desempeñan un papel crucial. Las noticias falsas a menudo se propagan más fácilmente dentro de comunidades de ideas afines que están predispuestas a creer información que confirma sus sesgos existentes, lo que dificulta que la verdad o las correcciones penetren. Las motivaciones detrás de la creación de noticias falsas son diversas. En algunos casos, son puramente financieras, crear titulares engañosos y contenido viral para generar tráfico web y ganar dinero con la publicidad, clickbait. En otros casos, las motivaciones son políticas, influir en elecciones desacreditando a oponentes, polarizando el debate público o sembrando desconfianza en las instituciones democráticas. También hay actores geopolíticos, incluyendo gobiernos extranjeros, que utilizan la desinformación como una herramienta de guerra híbrida o influencia para sembrar caos y división en países adversarios. Y a veces, la motivación puede ser simplemente maliciosa, buscando causar daño o sembrar confusión por diversión o ideología. El impacto de las noticias falsas es significativo y perjudicial.
Uno de los efectos más corrosivos es la erosión de la confianza. Cuando la gente no puede distinguir la información fiable de la fabricada, comienza a desconfiar de todas las fuentes, incluyendo los medios legítimos y las instituciones científicas o gubernamentales. Esto crea un vacío de información que puede ser llenado por más desinformación, generando un ciclo vicioso. Las noticias falsas también contribuyen a la polarización, presentando a menudo versiones extremas y distorsionadas de los puntos de vista opuestos, lo que hace que sea más difícil el diálogo y el compromiso. Pueden tener consecuencias en el mundo real, influyendo en los resultados electorales, difundiendo peligrosa desinformación sobre salud, como las curas milagrosas falsas o las teorías antivacunas, e incluso incitando a la violencia al difundir narrativas de odio o miedo. Las noticias falsas son, por definición, una forma de manipulación deliberada. Son un intento de controlar tu percepción de la realidad al alimentarte con una versión falsa de ella. Desafían nuestra capacidad fundamental para tomar decisiones informadas, ya sea como votantes, consumidores o ciudadanos, porque basan esas decisiones en mentiras. Combatir el fenómeno de las noticias falsas es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra era digital, requiriendo esfuerzos tanto por parte de las plataformas tecnológicas para modificar sus algoritmos y políticas, como por parte de los individuos para desarrollar habilidades de alfabetización mediática y pensamiento crítico. Pero la eficacia de las noticias falsas a menudo reside en su capacidad para apelar no solo a nuestras creencias, sino también, y quizás más importantemente, a nuestras emociones. Capítulo 9. Gatillos emocionales, cómo los medios juegan con tus sentimientos. Hemos visto cómo el encuadre da forma a las historias, cómo el sesgo las tiñe y cómo las noticias falsas las fabrican. Pero, ¿qué hace que estos mensajes, ya sean fidedignos, sesgados o directamente falsos, sean tan pegadizos, tan convincentes, tan difíciles de ignorar o de cuestionar? La respuesta, en gran parte, reside en su capacidad para hablar no solo a nuestra mente racional, sino directamente a nuestras emociones. Los medios de comunicación, en todas sus formas, desde los titulares de noticias hasta los anuncios publicitarios y las publicaciones virales en redes sociales, son maestros en el arte de pulsar nuestros gatillos emocionales, utilizando nuestros sentimientos más profundos como una vía directa para captar nuestra atención, dar forma a nuestras creencias y, potencialmente manipular nuestro comportamiento. Comprender cómo los medios juegan con tus emociones es crucial para mantener la distancia crítica necesaria en el paisaje mediático actual. Las emociones son fuerzas increíblemente poderosas. Son automáticas, a menudo inconscientes y tienen una capacidad innata para captar nuestra atención y motivarnos a actuar. Cuando sentimos miedo, estamos cableados para reaccionar rápidamente. Cuando sentimos ira, nos impulsa a la confrontación o a la protesta. Cuando sentimos empatía, nos mueve a ayudar. Los medios lo saben y lo utilizan. Saben que una noticia que evoca una fuerte respuesta emocional es mucho más probable que sea leída, recordada y compartida que una presentación fría y objetiva de los hechos. En el ruidoso y abarrotado espacio de la información, las emociones son la forma más efectiva de destacar. Existen numerosos gatillos emocionales que los medios activan constantemente. El miedo es uno de los más potentes. Titulares sensacionalistas sobre crímenes, amenazas a la seguridad nacional, crisis económicas o de salud, presentados con música dramática o imágenes impactantes, están diseñados para hacernos sentir vulnerables e inseguros. El miedo puede motivarnos a buscar más información, a menudo del mismo medio que lo generó, a apoyar ciertas políticas o a desconfiar de ciertos grupos. La ira y la indignación son emociones increíblemente virales en la era digital. Historias sobre injusticias, corrupción o ataques percibidos a nuestros valores o identidad de grupo están diseñadas para enfurecernos, impulsándonos a compartir la historia, comentar vehementemente o elegir un bando en un conflicto. La tristeza y la empatía se evocan con historias conmovedoras de víctimas, sufrimiento o pérdidas. Estas historias buscan generar compasión, movilizarnos a la caridad o ganar apoyo para ciertas causas o intervenciones. La alegría y la esperanza, aunque a menudo menos dominantes en las noticias que las emociones negativas, también se utilizan para generar conexión, optimismo o apoyo a figuras o ideas inspiradoras.
Y emociones como el patriotismo, la lealtad al grupo o el deseo, a menudo vinculado a la inseguridad, son pilares de la publicidad y la comunicación política, diseñadas para apelar a nuestra identidad, nuestras aspiraciones o nuestros miedos sobre lo que nos falta. Cada tipo de medio y cada forma de mensaje utiliza estos gatillos de manera diferente. Las noticias a menudo se centran en el conflicto, el drama y la tragedia para captar la atención, apelando a nuestro miedo, ira o tristeza. La publicidad crea deseo asociando productos con felicidad o éxito, o explota nuestra inseguridad haciéndonos creer que necesitamos algo para ser aceptados o atractivos. La comunicación política a menudo polariza, utilizando el miedo al otro lado y la esperanza en las promesas del propio candidato. Y las redes sociales, impulsadas por algoritmos que favorecen el engagement, se convierten en un caldo de cultivo para el contenido emocionalmente extremo, ya que la indignación, la sorpresa o la diversión intensa son lo que más se comparte. El peligro para nuestra capacidad de análisis crítico surge cuando los medios utilizan estos gatillos emocionales de manera desproporcionada, descontextualizada o combinada con información sesgada o falsa. Cuando se nos bombardea constantemente con contenido diseñado para hacernos sentir miedo o indignación, nuestra respuesta emocional puede anular nuestra capacidad de pensar racionalmente. Podemos llegar a creer una noticia falsa simplemente porque confirma nuestra ira hacia un grupo particular, o podemos apoyar una política perjudicial porque apela a nuestro miedo a una amenaza exagerada. La manipulación emocional no necesita que creamos conscientemente en una mentira, solo necesita que reaccionemos visceralmente de la manera que el manipulador desea. En la era digital, la conexión entre emoción y potencial manipulación se vuelve aún más fuerte debido a los algoritmos. Como dijimos, los algoritmos favorecen el contenido con alto engagement, y el contenido emocional es intrínsecamente más engajeante. Esto crea un círculo vicioso donde los creadores de contenido, ya sean periodistas legítimos, anunciantes o propagadores de desinformación, son incentivados a crear mensajes cada vez más emocionales para ganar visibilidad. Esto puede llevar a un paisaje mediático que prioriza la excitación emocional sobre la precisión fáctica o el análisis matizado. Ser consciente de que los mensajes mediáticos a menudo están diseñados para activar nuestras emociones es una herramienta de defensa fundamental. No significa que debamos ser impasibles ante el sufrimiento o la injusticia, ni que todas las apelaciones emocionales sean manipuladoras. Pero sí significa que, al reconocer que un mensaje está intentando hacernos sentir miedo, ira, o cualquier otra emoción fuerte, podemos dar un paso atrás mentalmente. Podemos preguntarnos, ¿qué información se está utilizando para generar esta emoción? ¿La emoción que siento me está impidiendo evaluar los hechos de manera objetiva? ¿Hay otra forma de ver esta situación que no esté tan cargada emocionalmente? Al pausar entre el estímulo emocional y nuestra reacción, recuperamos el control sobre nuestra respuesta y nuestra capacidad para pensar de forma crítica. Defender nuestra mente de la manipulación implica reconocer no solo lo que se nos dice, sino cómo se nos hace sentir al respecto. Pero a veces, la manipulación más efectiva no es lo que se dice o cómo se dice, sino, crucialmente, lo que se deja de decir. Capítulo 10. Lo que no se dice, censura, autocensura y agendas ocultas. Hemos explorado cómo los medios pueden influir y manipular a través de lo que dicen, usando la persuasión directa, enmarcando historias de cierta manera, exhibiendo sesgos, y en la era digital, propagando noticias falsas. Pero la influencia mediática más insidiosa y difícil de detectar a menudo no reside en lo que los medios nos muestran o nos dicen explícitamente, sino en lo que eligen no mostrar o no decir. La supresión de información, ya sea por censura directa, por la autocensura de quienes trabajan en los medios o por la priorización de agendas particulares, es una forma poderosa de controlar la narrativa pública y, por lo tanto, de moldear silenciosamente nuestras mentes, dejándonos con una imagen incompleta o distorsionada de la realidad sin que siquiera sepamos que nos estamos perdiendo. Comencemos con la forma más directa de supresión, la censura. En los regímenes autoritarios, la censura gubernamental es abierta y omnipresente. El Estado controla lo que los medios pueden reportar para mantener el control político y suprimir la disidencia. En las democracias, la censura explícita por parte del gobierno es menos común y a menudo se enfrenta a protecciones legales a la libertad de prensa. Sin embargo,
Incluso en sociedades más abiertas, pueden existir formas de censura, como órdenes judiciales que prohíben la publicación de cierta información, por ejemplo, por motivos de seguridad nacional o privacidad, o presiones gubernamentales sutiles sobre los medios. Aunque menos frecuente que en otros sistemas, la censura directa sigue siendo una herramienta potencial para impedir que cierta información llegue al público. Pero quizás la forma más común y perniciosa de supresión de información en muchos sistemas mediáticos es la autocensura. Esto ocurre cuando periodistas, editores o incluso organizaciones mediáticas enteras deciden por sí mismos no investigar, no informar o minimizar ciertas historias, no porque no sean noticiosas o importantes, sino debido a presiones internas o externas, o por miedo a las repercusiones. ¿Qué tipo de presiones? Pueden venir de los propietarios del medio, quienes no quieren que se publiquen historias críticas para sus otros intereses comerciales o para sus aliados políticos. Pueden venir de anunciantes importantes, quienes amenazan con retirar su publicidad si se cubren historias que les perjudican. Pueden venir de figuras políticas o corporativas poderosas, quienes utilizan su influencia para intimidar o castigar a los medios que los investigan. Pueden venir incluso del propio ambiente interno del medio, donde los periodistas pueden sentir presión para alinearse con una línea editorial percibida o evitar temas controvertidos por temor a no encajar o a perder su trabajo. La autocensura es difícil de probar porque es una decisión interna, pero su efecto acumulado es una reducción de la información crítica y desafiante que llega al público. Más allá de la censura y la autocensura, la omisión de información puede ser el resultado de las agendas y los sesgos, conscientes o inconscientes, de un medio. Como discutimos en capítulos anteriores, decidir qué historias son noticia y cómo se encuadran implica inevitablemente dejar fuera otras historias o perspectivas. Pero la omisión se vuelve problemática cuando se excluye información crucial que es necesaria para una comprensión completa de un tema, o cuando ciertas categorías de historias, por ejemplo, problemas sistémicos, abusos corporativos, críticas a la política exterior, son consistentemente ignoradas o minimizadas porque no se ajustan a la línea editorial, los intereses del propietario o lo que el medio cree que atraerá audiencia. La priorización constante de ciertos tipos de noticias, crimen sensacionalista, política como un deporte, entretenimiento de celebridades, sobre reportajes profundos y contextualizados es una forma de omisión que, a largo plazo, deja al público menos informado sobre temas vitales. Minimizar una historia importante, publicándola en un lugar poco visible o dándole solo unos segundos en un noticiero, es otra forma de omisión por minimización. El impacto de lo que no se dice es profundo precisamente porque es invisible. El público forma su imagen del mundo basándose en la información que recibe. Si los medios, por cualquier razón, censura, autocensura, sesgo, agenda, sistemáticamente omiten o minimizan ciertas realidades, el público simplemente no sabrá que existen. Su comprensión del mundo será incompleta, sesgada y, potencialmente, manipulada. No puedes cuestionar una historia que nunca has oído, ni puedes considerar una perspectiva que nunca se te ha presentado. La manipulación por omisión es tan poderosa porque crea una realidad para el público definida no solo por lo que está presente, sino también por lo que está ausente. Cuando la omisión es intencional y sistemática, especialmente cuando se trata de información que expondría malas acciones, abusos de poder o verdades incómodas que desafiarían una narrativa existente, se convierte en una forma muy eficaz de manipulación. Controlar lo que el público sabe, controlando qué información entra en el dominio público, es una táctica fundamental para aquellos que desean mantener el poder o controlar la opinión pública sin recurrir a mentiras descaradas, que son más fáciles de refutar. Comprender que los medios tienen la capacidad, y a veces el incentivo, para no contarnos toda la historia es una parte vital de ser un consumidor crítico de medios. No significa que debamos creer automáticamente que todo lo que no se reporta es parte de una vasta conspiración. Pero sí significa que debemos ser conscientes de que la imagen que recibimos es inherentemente parcial, filtrada y moldeada por fuerzas invisibles. Buscar activamente información de una variedad de fuentes, incluyendo aquellas que ofrecen perspectivas diferentes o que se centran en historias que los medios dominantes pueden ignorar, es una defensa crucial contra la manipulación por omisión.
Porque a veces, la verdad oculta no es lo que se esconde activamente, sino lo que simplemente nunca llega a ser dicho en primer lugar. Pero, ¿cómo, exactamente, desarrollamos la capacidad de ver lo que está siendo omitido y de evaluar críticamente todo lo que sí se nos presenta? Capítulo 11. El antídoto. Herramientas para un consumo crítico de medios. Hemos pasado tiempo desentrañando los complejos mecanismos a través de los cuales los medios de comunicación pueden influir, potencialmente, manipular nuestras mentes, desde la propaganda histórica hasta la sutil ciencia del encuadre, el sesgo sistémico, el poder de la concentración de la propiedad, los desafíos de la era digital con sus algoritmos y noticias falsas, y el uso calculado de nuestros gatillos emocionales, sin olvidar la poderosa influencia de lo que se decide no contar. Ante este panorama que puede parecer abrumador y diseñado para dejarnos sintiendo que somos peones en un juego de información, es fácil caer en el cinismo o la desesperanza. Pero la buena noticia es que no estamos indefensos. La clave para resistir la manipulación mediática no está en desconectarse por completo del mundo de la información, algo casi imposible hoy en día, sino en convertirnos en consumidores de medios más activos, conscientes y, sobre todo, críticos. Existen herramientas y estrategias que podemos adoptar para navegar este complejo paisaje con mayor discernimiento y proteger nuestra mente de influencias indebidas. La primera y quizás más fundamental herramienta es desarrollar un escepticismo saludable. Esto no significa volverse cínico y creer que todo en los medios es una mentira o parte de una conspiración. Significa, simplemente, no aceptar la información al pie de la letra de inmediato, sin importar cuán convincente parezca o de dónde provenga. Es una pausa mental antes de aceptar, antes de compartir, antes de formar una opinión. Cuestiona los titulares sensacionalistas, las afirmaciones extraordinarias, el contenido que apela fuertemente a tus emociones. Pregúntate, ¿quién dice esto? ¿Cómo lo saben? Ligado al escepticismo está la necesidad de verificar los hechos. En la era de la desinformación, dar por sentada la veracidad de una noticia es arriesgado. Afortunadamente, existen recursos para verificar información. Puedes utilizar sitios web dedicados a la verificación de hechos, fact-checking, que investigan y califican la veracidad de las afirmaciones. También, y esto es crucial, puedes intentar confirmar la misma información en múltiples fuentes de noticias reputadas e independientes. Si una noticia importante solo es reportada por una única fuente desconocida o con un historial de desinformación, o por una fuente que tiene un claro interés en que creas esa historia, es una señal de alerta roja. Examinar la fuente es otro paso vital. No todos los medios son iguales. Investiga quién está detrás de la información que consumes. ¿Es una organización de noticias establecida con estándares editoriales? ¿Es un blog anónimo o un sitio web con un nombre que suena oficial pero que carece de transparencia sobre quién lo financia o quién lo dirige? ¿Tiene la fuente un sesgo político o ideológico conocido? ¿Quién es el propietario del medio y qué otros intereses tiene? Comprender la fuente te da un contexto esencial para evaluar la fiabilidad y los posibles sesgos del contenido. Una vez que estás evaluando el contenido, practica identificar el sesgo y el encuadre. Como discutimos, estos operan sutilmente. Busca el lenguaje cargado. ¿Se utilizan palabras que evocan emociones fuertes o juicios de valor? ¿Qué aspectos de la historia se resaltan y cuáles se minimizan o se omiten? ¿Qué fuentes se citan y cuáles no? Una forma efectiva de entrenar tu ojo para esto es comparar activamente cómo diferentes medios, con reputaciones y líneas editoriales diversas, cubren la misma noticia o el mismo evento. Notarás rápidamente cómo el encuadre y el sesgo pueden crear narrativas muy diferentes a partir de los mismos hechos básicos. Para contrarrestar activamente las burbujas informativas y las cámaras de eco, es fundamental diversificar tus fuentes de información. Haz un esfuerzo consciente para consumir noticias de una amplia gama de medios con diferentes perspectivas políticas, diferentes modelos de propiedad, medios públicos, sin fines de lucro, periodismo independiente, medios locales frente a nacionales, e incluso fuentes de noticias internacionales para obtener una visión fuera de la perspectiva de tu propio país. Salir intencionalmente de tus zonas de confort informativas te expone a una gama más amplia de ideas y te ayuda a ver temas complejos desde múltiples ángulos.
Recuerda también lo que aprendimos sobre los gatillos emocionales. Cuando estés leyendo o viendo algo que te haga sentir intensamente enojado, asustado o indignado, reconoce esa emoción. Úsala como una señal para hacer una pausa. Respira. Antes de reaccionar o compartir, aplica tus herramientas de pensamiento crítico. Pregúntate por qué ese contenido está apelando a tus emociones y si la emoción está nublando tu capacidad para evaluar los hechos de manera racional. Finalmente, es importante ser consciente de tus propios sesgos. Todos los tenemos. Nuestras experiencias, creencias y valores preexistentes influyen en cómo interpretamos la información. El sesgo de confirmación nos hace más propensos a creer información que confirma lo que ya pensamos. Intenta activamente buscar información que desafíe tus propias creencias de vez en cuando y reflexiona sobre por qué te resulta incómoda. Este autoanálisis es una parte crucial de volverse un consumidor de medios verdaderamente crítico. Convertirse en un consumidor crítico de medios es un proceso continuo. Requiere esfuerzo, curiosidad y una voluntad de cuestionar no solo las fuentes externas, sino también nuestras propias reacciones y creencias. No siempre encontrarás una verdad absoluta, clara y simple. A menudo, la realidad es compleja, matizada y difícil de aprehender por completo. Pero al aplicar estas herramientas, puedes obtener una imagen mucho más completa y equilibrada del mundo de la que obtendrías si simplemente aceptaras pasivamente la información que te llega. Defender tu mente contra la manipulación es un acto de empoderamiento, y en la era digital es una habilidad esencial para la ciudadanía informada. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de la información y nuestro papel en él? Capítulo 12. El futuro de la información, desafíos y oportunidades en un mundo conectado. Hemos viajado a través de la compleja historia y el funcionamiento interno de los medios de comunicación, desvelando las capas de influencia y potencial manipulación que dan forma a la información que recibimos a diario. Hemos explorado desde la ciencia antigua de la persuasión y el impacto de la propiedad concentrada, hasta los desafíos vertiginosos de la era digital con sus algoritmos, burbujas informativas, cámaras de eco y la proliferación de noticias falsas, sin olvidar el poderoso efecto de los gatillos emocionales y el impacto de lo que se decide omitir. Y lo que es más importante, hemos comenzado a equiparnos con herramientas esenciales para convertirnos en consumidores de medios más críticos y conscientes, listos para examinar, verificar y diversificar nuestras fuentes de información. Pero, ¿qué nos depara el futuro en este campo de batalla por nuestras mentes? ¿Se harán más fáciles o más difíciles los desafíos de la manipulación en un mundo cada vez más conectado y tecnológicamente avanzado? El paisaje de la información no permanece estático, evoluciona a un ritmo vertiginoso, impulsado por los avances tecnológicos y los cambios sociales. Y con cada nueva evolución, surgen nuevos desafíos para nuestra capacidad de discernir la verdad y resistir la manipulación. Pensemos en las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya está siendo utilizada para generar contenido, y las capacidades de crear texto, imágenes y vídeos indistinguibles de la realidad, los llamados deepfakes, plantean la posibilidad de que la desinformación sea producida a una escala y con una autenticidad que hará la verificación increíblemente difícil. Las campañas de desinformación podrían automatizarse y dirigirse con una precisión sin precedentes. La personalización extrema, impulsada por algoritmos cada vez más sofisticados que analizan nuestros datos, podría llevar a un microtargeting tan preciso que los mensajes manipuladores podrían diseñarse para explotar vulnerabilidades psicológicas o sesgos individuales específicos a una escala masiva. La batalla por nuestra atención en un mar de contenido en constante expansión solo incentivará aún más el uso de titulares sensacionalistas, apelaciones emocionales extremas y narrativas polarizadoras para destacar entre el ruido. Sin embargo, el futuro de la información no está escrito únicamente por las amenazas de manipulación, también está lleno de oportunidades, siempre y cuando estemos dispuestos a aprovecharlas. La misma tecnología que puede ser utilizada para propagar desinformación también puede ser utilizada para combatirla. Las herramientas de verificación de hechos están mejorando, y el periodismo de investigación, aunque enfrenta desafíos financieros, puede encontrar nuevas vías para llegar al público fuera de los canales mediáticos tradicionales controlados por grandes corporaciones.
La posibilidad de que cualquier persona con una conexión a Internet pueda publicar y encontrar una audiencia significa que las voces independientes y las perspectivas alternativas, que antes eran fácilmente silenciadas por los guardianes tradicionales, ahora tienen el potencial de florecer. Construir un futuro de la información más saludable y resistente a la manipulación requerirá esfuerzos concertados de múltiples actores. Las plataformas tecnológicas tienen una responsabilidad inmensa en diseñar algoritmos que prioricen la fiabilidad y la diversidad sobre el simple engagement, y en implementar políticas claras y transparentes para combatir la desinformación sin caer en la censura arbitraria. Los gobiernos tienen un papel, cauteloso, para proteger la libertad de expresión, en fomentar la alfabetización mediática, apoyar el periodismo de servicio público, quizás, considerar regulaciones que aborden la concentración de la propiedad y la transparencia en la financiación de los medios y las campañas políticas en línea. Los educadores en todos los niveles tienen una tarea crucial en enseñar a las nuevas generaciones, y a las no tan nuevas, las habilidades fundamentales para evaluar fuentes, identificar sesgos y pensar críticamente sobre la información que consumen. Pero, en última instancia, la defensa más poderosa contra la manipulación mediática reside en nosotros, los ciudadanos, la audiencia. Las herramientas para el consumo crítico de medios que exploramos en el capítulo anterior no son solo técnicas académicas, son habilidades vitales para la supervivencia intelectual y la participación efectiva en la sociedad del siglo XXI. Ser escéptico, verificar, examinar fuentes, identificar sesgos y encuadres, diversificar nuestra dieta informativa, ser conscientes de nuestras emociones y reconocer nuestros propios sesgos. Estas son acciones activas que debemos practicar constantemente. No es suficiente que otros limpien el ecosistema de información por nosotros, debemos estar equipados para navegarlo nosotros mismos. El futuro de la información no se decidirá únicamente en los laboratorios tecnológicos o en las salas de juntas corporativas o en los pasillos del poder político. Se decidirá, en gran medida, en nuestras propias mentes, en cómo elegimos interactuar con los mensajes que nos bombardean a diario. La manipulación mediática es un desafío real y creciente, pero no es invencible. Al comprender cómo funciona, al armarnos con las herramientas adecuadas y al comprometernos a ser consumidores de medios críticos y conscientes, podemos proteger nuestra autonomía intelectual y contribuir a una esfera pública más informada, resistente y democrática. La batalla por nuestras mentes continúa, pero con vigilancia y conocimiento, tenemos el poder de elegir no ser controlados. La historia de la información es una historia en evolución, y nuestro papel en ella, como lectores, espectadores y oyentes críticos, es más importante que nunca.